En la vida se te presentarán muchas oportunidades, pero solo podrás sacar ventaja de aquellas para las que estás preparado. ¿Quieres ser un buen profesional? Prepárate. ¿Quieres ser un buen líder? Prepárate. ¿Quieres ser un buen coach? Prepárate para escuchar. ¿Estás preparado? Bienvenidos a la presentación de mi segundo casting basado en la competencia número 3, desarrollar la capacidad de escuchar con la apertura desde el compromiso del otro. Soy Fanny Segovia de Caracas, Venezuela, estudiante de la Universidad del Coaching. Antes de comenzar mi presentación, quiero agradecer por tu presencia aquí en este momento. Agradecer también a nuestro líder y presidente, Leonardo Cositorto, por su gran visión y por esta oportunidad. Gracias también a la ALC, a la CMC y a Generación Zoe, al grupo de coaches, profesores que cada día nos comparte sus experiencias en cada una de las aulas, al equipo que hace esto posible y también agradecida con Andrés Arcaná y Mia Hani por su apoyo en mi transitar por esta hermosa experiencia. Comenzamos. Cuando comencé a profundizar en el tema de la escucha, me encontré con esta frase. Escuchar es un acto sagrado que puede cultivarse. Esto me impactó porque nunca lo había visto de esa manera. Es un acto sagrado porque es la manera de mostrar respeto con nuestra atención, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestro ser, para sintonizar con la persona que nos está hablando. A lo mejor te estarás preguntando, como coaches, ¿para qué deberíamos cultivar la escucha? ¿Cómo podríamos cultivar la escucha? Antes, quiero compartirte algunas definiciones. ¿Qué es escuchar? Según el diccionario de la Real Academia Española, escuchar es prestar atención a lo que uno oye. Ontológicamente, decimos que escuchar es oír más interpretar. Oír es percibir sonidos por medio del sentido del oído. En otras palabras, oír es un acto biológico. Interpretar es explicar o aclarar el significado de algo como lo que no se dice, las posturas, etc. Tradicionalmente se pensaba que hablar era la parte activa de la comunicación, en tanto que la escucha, considerada como un sinónimo de oír, era la pasiva. Por esta razón, Dios nos dio 2 orejas y una boca, para hablar menos y escuchar más. Saber escuchar no es solo una actitud, es también una aptitud, una habilidad, y de las más necesarias en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué razones tenemos para escuchar? Te voy a compartir algunas, pero seguro que hay mucho más. Al escuchar, recibimos información. Escuchar nos lleva al entendimiento. Es la llave que abre las puertas de las relaciones humanas. Escuchar provee herramientas. Ahora, y desde mi mirada, como coaches, nuestras razones deberían ser escuchar, descubrir, conocer, entender y situarnos delante de la otra persona, para conectar con la otra persona, para crear empatía, crear confianza, escuchar para demostrar que nos importa la otra persona. Lo mejor para motivar a una persona es escucharla, pero no solo se escucha con los oídos, también se escucha con la mirada, con el cuerpo, con la respiración. Diferentes estudios realizados sobre la materia nos indican que se recibe la información de la siguiente forma. El 1% a través de la boca, el 1.5% a través de las manos, el 3.5% a través del olfato. Solo el 11% de la información la recibimos a través del oído. El 83% de la información la recibimos a través del ojo. Como vemos, es todo nuestro cuerpo el que está escuchando e interpretando. También cuando escuchamos, no solo escuchamos lo fisiológico, escuchamos más allá. Emociones, sentimientos, sus necesidades más profundas, silencios o lo que no nos dice, posturas, gestos, tono de voz, expresiones. El otro se nos revela desde su estado emocional, historia, desde sus mapas de sentido,
sus angustias, inquietudes y esperanzas. Saber escuchar ayuda a la persona que nos habla a sentirse respetada, considerada y acogida. Una buena escucha ofrece la posibilidad a la persona que nos está hablando de comunicar y de expresar sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos. Mientras escuchamos, estamos creando un espacio de interrelación, un puente emocional de conexión. Entonces, podemos concluir que la escucha es la percepción más la interpretación, más la observación del silencio, más la corporalidad, más ver las emociones. Gracias a la ontología del lenguaje se sabe que en la escucha está la clave de la comunicación efectiva. Humberto Maturana dice que la comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que le sucede al que recibe. Ahora, hay factores que pueden afectar la escucha y provocar en nosotros la falta de atención necesaria, como los factores ambientales, el entorno en donde nos encontramos, los ruidos, la temperatura, luz, otras personas, físicos, la comodidad, el cansancio, y factores emocionales, los sentimientos del que escucha, sus creencias, omisiones, distorsiones y el foco de su pensamiento. También existen barreras que influyen en nuestra predisposición para escuchar activamente. Los juicios. Dirigimos nuestra atención a creencias y normas que son nuestras, en lugar de estar atentos a lo que la otra persona nos está hablando. Les colocamos una etiqueta, los clasificamos. En este momento es importante tener una mente abierta con una escucha amorosa basada en la aceptación que deja los juicios de un lado. La ansiedad. Nos enfocamos en nosotros, en un diálogo interno al que prestamos atención. Entendemos más nuestros pensamientos con base a qué estará pensando la otra persona de nosotros, qué voy a mostrar o qué voy a decir. La prisa. Aquí tenemos, desde mi mirada, dos aspectos. El primero es atender a la otra persona con poco tiempo. Esto lo nota la persona. Si vas a atender a alguien, que sea sin apuro. Y el segundo aspecto es no tener paciencia cuando la otra persona te está hablando, queriendo tú completar las ideas que te está transmitiendo antes de ella terminarlas. La apatía. Como dice nuestro líder y presidente Leonardo Cositorto, escucha con un compromiso diferente, desde el amor. Si tienes el compromiso de escuchar, vas a poder ayudar porque vinimos para servir. Las suposiciones. Hacemos suposiciones sobre las intenciones o deseos de la otra persona. Los consejos. Asumimos que nuestra perspectiva de la realidad es la única y tendemos a dar nuestro punto de vista queriendo, sin malicia, solucionar la vida de los demás. Pero cada persona tiene su propia visión y perspectiva de la realidad que vive. Y si no la tiene, nuestro enfoque es hacer que la descubra. Lo indicado sería adoptar una actitud de escucha apartando nuestros pensamientos y concentrándonos en las expresiones del otro. Colocar toda nuestra energía en las necesidades de la otra persona para hacerla sentir que es reconocida y estimada. Yo digo lo que digo y tú escuchas lo que escuchas. Podemos decir que hay escuchas no efectivas y escuchas efectivas. Las escuchas no efectivas son intermitentes. Es cuando selecciono solo lo que me interesa escuchar. Ausente. Es cuando estamos más comprometidos con nuestras conversaciones internas y con nuestros pensamientos que en lo que nos está hablando la otra persona. Y previa. Es cuando ya traemos juicios a la hora de la conversación. En vez de escuchar, estamos pensando o meditando en lo que el otro habla. Ahora, las escuchas efectivas son empáticas, cuando podemos entender la comunicación desde nuestro interlocutor. Conecta con el otro desde la emoción. Y la escucha activa, que consiste en expresar que el mensaje se ha oído y comprendido. Se focaliza en el compromiso del otro. La escucha activa tiene 5 elementos para tomar en cuenta. El silencio.
Prepararte para la escucha por dentro y por fuera, cuidando el contexto y dejando las prisas. La atención y la intención es estar presente en cuerpo y alma, escuchando desde el amor, con respeto hacia la persona que nos habla. Las respuestas de reconocimiento es expresar al otro que le escuchamos tanto con comunicación verbal, con expresiones como ya veo, ajá, etc. Y comunicación no verbal, contacto visual, gestos, inclinación corporal, etc. Abrir puertas es una invitación a que la otra persona hable más sobre sus juicios. Es indagar más para que fundamente su juicio. Los hechos no cambian, pero los juicios sobre los hechos hacen la diferencia. Las opiniones cambian todo el tiempo. Al cambiar las opiniones, cambian las creencias. Al cambiar las creencias, no se convierten en convicciones. Y por último, pero no menos importante, parafrasear, que no es otra cosa que repetir, resumir, recordar o subrayar parte de la información que nos entrega la otra persona. Parafrasear también nos permite validar lo que nos está transmitiendo. Para favorecer una escucha activa efectiva, debemos considerar algunas claves. El entorno físico. Un entorno físico inadecuado puede interrumpir la escucha. Es importante poner todo tu ser desde el amor para escuchar a la otra persona. Y por cierto, hablando del entorno, en una oportunidad vi una película que se llama Por amor al juego. Kevin Costner interpreta a un jugador de béisbol llamado Billy Chappell. Es el pitcher del equipo de Detroit. En la película, él está jugando su último partido en la ciudad de Nueva York contra los Yankees. Pueden imaginarse todo el ruido, la algarabía, la muchedumbre, la música, todo lo que había en el estadio en ese momento, los mismos jugadores. Y adicionalmente, cada vez que Billy Chappell subía al montículo para pichar, los fanáticos del Yankee le gritaban y le decían cualquier cantidad de cosas para hacerle perder la concentración y que perdiera el juego. Pero él, justo antes de montarse en el montículo, se decía a sí mismo, limpiar el mecanismo. Y en este momento se concentraban tanto en el lanzamiento que borraba toda distracción. Desaparecían todas las imágenes, toda la bulla, todo el gentío y ponía única y exclusivamente su foco en el guante del catcher, para hacer sus lanzamientos perfectos. En ese momento, Billy Chappell tenía un entorno inadecuado que transformó gracias a su concentración. Evitar las distracciones. Debemos hacer esfuerzos para mantener el nivel de atención como en la historia que te acabo de contar. Buscar la manera de concentrarte en el otro. Yo diría estar presente desde el amor. La atención. Tener el foco puesto en la otra persona y sus palabras, no en nosotros. Librar nuestra mente. Vaciar nuestros pensamientos de nuestras preocupaciones y de nuestros juicios. Adoptar una actitud de aceptación del otro sin juzgar. La gente necesita un espacio en el que pueda expresarse libremente. Interrumpir. No dejar que el otro termine sus planteamientos. Comenzar a hablar antes de que el otro termine. Interrumpir lo que está hablando. No pares de escuchar hasta el último momento. Normalmente, las personas cuentan lo principal al principio de la conversación, pero no será hasta el final, cuando nos cuentan los detalles más importantes y que puede ser la clave para entender su problema. Es por ello que resulta fundamental que nos centremos en realizar una escucha activa hasta el final, a pesar de que tengamos que hacer un mayor esfuerzo. El silencio es un poderoso recurso que ofrece un espacio a la persona que habla para reconstruir, contar su historia y al que escucha para interpretar y comprender el mensaje sin interrupciones. No pretendas adivinar lo que la otra persona te va a contar. Dar solución. Esto es muy frecuente entre las personas. Cuando una persona te cuenta un problema, lo que quiere es que la escuches, no que soluciones su problema. Nosotros, como coaches, estamos para escuchar y acompañar. La mirada. Conecta con la mirada del otro.
Mirar a los ojos establece un vínculo emocional con la persona que nos habla, aunque debemos ser cuidadosos para no invadir su espacio. Observar más allá de las palabras. Recuerda las estadísticas que vimos en una de las láminas anteriores, donde mencioné que el 83% de la información la recibimos a través de los ojos. Líder, aprende a escuchar los gestos, lenguaje no verbal, tono de voz, respiración, lo que no se dice. La postura. Es importante que observes tu postura cuando estás enfrente de tu interlocutor. Que sea una postura generosa, de presencia, que denote interés hacia la otra persona, que demuestre que te importa la persona que te está hablando. El rapport. El rapport es el fenómeno en el que dos o más personas sienten que están en sintonía psicológica y emocional, porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí. Podemos crear rapport adoptando sutilmente las posturas corporales y los gestos de la persona que nos habla para ayudarnos a crear una conexión. La empatía. La empatía es la habilidad de entender y compartir los sentimientos y experiencias de las demás personas. Nos permite captar el mundo de referencia de la otra persona. Es colocarnos en el lugar del vernos a nosotros mismos y al mundo desde su punto de vista, desde su mirada. Ahora, por un momento, quiero que te imagines que estás hablando con una persona que está distraída, con la mirada ausente, que está pendiente de todo lo que pasa a su alrededor, de las personas que pasan por delante, por detrás, que de repente agarra su celular y empieza a revisar su celular y de paso te interrumpe en cada momento en que tú le estás hablando. ¿Cómo te sentirías tú en ese momento? Piénsalo y sí, ¿cómo te sentirías? ¿Estarías a gusto con esa persona? De ahí es la importancia de escuchar con el amor y observar las claves que te compartí. Ahora, volviendo a la pregunta que hice al principio de la presentación, como coaches, como líderes, ¿para qué deberíamos cultivar la escucha? Principalmente, el objetivo de la escucha es acortar la brecha de las interpretaciones en los procesos de comunicación. Debemos cultivar la escucha para crear confianza, para crear posibilidades, para escuchar más allá de las palabras, de lo que no se dice. Ahora tú, como líder, puedes hacerte las siguientes preguntas que te ayudarán a clarificar lo que la otra persona te está comunicando. ¿Qué la lleva a decir esto? ¿Cuál es su inquietud? ¿De qué se está haciendo cargo con lo que está diciendo? ¿Para qué la persona dice lo que dice? ¿Qué inquietud la lleva a realizar esta acción? ¿Cuál es su preocupación con lo que expresa? ¿Desde qué compromiso está actuando? Estas tres últimas preguntas puedes utilizarlas como una guía a fin de facilitar que la persona que habla consiga sus propias respuestas. ¿Cómo podríamos cultivar la escucha? Generando conexión con la persona que te habla, escuchando desde el alma con el genuino interés por acompañar a la persona que nos está hablando en su proceso de transformación. Y ahora te pregunto, ¿estás escuchando activamente? ¿Qué estás haciendo con tu escucha? ¿Escuchas con actitud de servicio, de ayuda, de acompañamiento? Líderes, la invitación es a que hagan de la escucha un acto sagrado y comiencen a escuchar desde el amor con intención de servicio, colocándote en los zapatos de quien te habla y crear infinitas posibilidades. Recuerda que escuchar activamente va más allá de las palabras. Líder, esto que he compartido hoy es para ti. Es parte del manual de vida, es para poner en práctica. Espero haber contribuido con esta presentación en tu crecimiento y transformación
como líder que eres. Soy Fanny Segovia y gracias de todo corazón por estar aquí.